¿Me confirman? ¿Me escuchan? Optimix Networks. Optimix Networks. Optimix Networks. Buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar comienzo a este webinar sobre Unify OS Server, la nueva edición o la última edición de la aplicación Unify que nos permite gestionar dispositivos desde un servidor externo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir charlando sobre todo el tema juntos. Entonces, muevo esto para el costado. Bueno, y vamos al apunte. Comparto pantalla, empezamos. Bueno, esta parte ya la conocemos. Objetivos de Optimix: entrenar y desarrollar redes ISP y de infraestructura corporativa, actualmente con el nuevo paradigma de tecnologías Unify. Estamos acá, ¿no? Estamos en el apunte. Acaban de ver un círculo que dibujé. ¿Sí? Perfecto. Pregunto esto porque tengo varios monitores y a veces comparto el que no corresponde. Entonces, pequeño panorama acerca de Optimix y el equipo de desarrollo que trabajamos desde Optimix. Guiamos redes desde Ushuaia hasta Nueva York, generando proyectos de gran escala, capacitando al personal de las redes guiadas, con varios casos de éxito, como la red de fibra óptica de Berazategui, una red GPON ruteada con MikroTik y BGP, los recitales de Lollapalooza en Chile desde el 2024, 2025, y este año también estuvimos allá organizando la red inalámbrica, una de las redes inalámbricas de mayor velocidad de montaje y más grandes que se desarrollan por todas las operaciones comerciales de Lollapalooza. Y además dictamos los entrenamientos oficiales MikroTik Ubiquiti, ¿sí? Actualmente llevando las certificaciones Ubiquiti desde Miami hasta Chile, pasando por Argentina y Colombia y otros países. Así que a través de eso desarrollamos estas actividades como la que nos reúne ahora, preparando las certificaciones que vamos a dictar dentro de un par de semanas en Brickell, en Miami. Así que vamos a compartir este webinar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a analizar los elementos que pueden estar presentes en un despliegue Wi-Fi de gran escala. Vamos a recorrer las posibilidades de configuración lógica de los despliegues Wi-Fi de gran escala y evaluar la importancia del servidor Unify Network en el análisis global de los despliegues Wi-Fi de gran escala. Entonces, acá, cuando nosotros iniciamos este evento, todo lo coordinamos siempre a través de Optimix, recuerden, por eso nos damos de alta en Optimix y trabajamos todos los recursos a través de la plataforma de optimixnetworks.com. Y acá tenemos preguntas programadas, entonces ya me habían compartido alguna pregunta. Dice, teniendo un gateway de terceros y utilizando solo un controlador Unify Network, ¿cuál sería la ventaja o desventaja de instalarlo en una nube? Si tengo acceso a la red. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros cuando ponemos en marcha un despliegue Wi-Fi, típicamente vamos a instalar un gateway, ¿sí? Unify, con un acceso a internet, y en la LAN del gateway vamos a conectar posiblemente un switch, y a este switch vamos a conectar X cantidad de access points, y de esa forma vamos a irradiar la zona de cobertura. ¿Qué es lo que se plantea y por qué existe el concepto de la aplicación Unify? Si nosotros desplegamos una gran cantidad de access points en una zona de cobertura y no tenemos inteligencia o control en esa implementación, lo que podemos producir es una gran cantidad de interferencia. O sea, en vez de estar dando más CPUs, más procesadores, más capacidad de procesamiento, mayor irradiación e intensidad Wi-Fi, estamos produciendo más interferencia. Entonces, lo primero que nos permite
centralizar la gestión de nuestros access points es, por ejemplo, hacer cambios masivos. Poder definirle a todos los access points en una zona de cobertura el mismo SSID. Y si vamos a hacer un cambio en ese SSID o en esa clave, que ese cambio no tenga que estar configurándose individualmente en cada access point. Pero más allá de que definamos a estas cuestiones lógicas, hay un problema físico que es el canal que vamos a usar en todos esos access points y la potencia que va a emitir cada uno de estos access points. Siempre que hagamos despliegues de gran escala, vamos a tener zonas de cobertura de cada access point que tienen que solaparse sutilmente con los access point vecinos. O sea que la superposición de zonas de cobertura es algo bueno, es algo que tenemos que buscar y tenemos que desear. Pero esa superposición tiene que ser sutil, no tiene que ser exagerada. Y además, esa superposición tiene que consistir en access points que estén en distintos canales. No tenemos que permitir que access points adyacentes compartan los mismos canales, porque el cliente no va a saber a cuál de los access points conectarse. Entonces, acá implícitamente surge una premisa que yo no aclaré de forma explícita, que es que siempre que hablemos de proyectos Wi-Fi de gran escala, como estos que estamos hablando, vamos a estar hablando de la instalación de muchos access points, no de uno solo. Y esa es una cuestión crítica que hay que tener en cuenta porque es la que da vida a las preocupaciones en un despliegue de gran escala. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que se va a conectar a mi red Wi-Fi, una notebook, y está más cerca de un access point que de otro, pero tiene visión de ambos access points, porque las zonas de cobertura de ambos access points contemplan la ubicación en la que está mi cliente se puede conectar a los dos access points, no simultáneamente, pero es factible. Entonces necesitamos implementar mecanismos para decirle a cada access point si el cliente que se te quiere conectar tiene un nivel de señal inferior a un determinado umbral, rechazalo, no lo aceptes. Entonces uno pensaría, pero si lo rechazo voy a estar reduciendo la capacidad de conexiones, la capacidad de clientes. ¿Qué tipo de configuración es esa? Porque partimos de la base de que hay más access points. Entonces el cliente va a encontrar otro access point más conveniente al cual conectarse de forma alternativa. Entonces, siempre que hablemos de proyectos de gran escala, recuerden, hablamos de la presencia de muchos access points. Pero es interesante analizarlo con el enfoque que me dio una experiencia, una oportunidad del año pasado. Me contacta el administrador de una en realidad de un grupo de escuelas ubicados más o menos en los mismos predios. Una era escuela secundaria, la otra escuela primaria, la otra escuela técnica. Y me decía, fui instalando access points para mejorar mi cobertura, mejorar mis niveles de señal, y el Wi-Fi me funcionaba cada vez peor. Mirá vos, qué interesante. ¿Y cómo los instalaba? No los instalaba, los cableaba, los conectaba al switch point, todo bien. ¿Y por qué anda peor? Y entonces surgió la pregunta crítica, ¿y cuál es la aplicación Unify desde la cual arbitras los access points? Y la respuesta fue demoledora. La respuesta fue, ¿qué aplicación Unify? ¿Cómo la aplicación Unify desde la cual gestionar tus access points? No, yo pongo el access point, me conecto con el teléfono, le pongo el SSID y listo. Claro, él lo que hacía era instalar access points aislados entre sí. Entonces cada access point era enemigo del otro access point, porque no trabajaban orquestados por un proceso central que arbitre la elección de canales, la elección de potencias o el control de niveles de señal. Y por eso surge el concepto de la Unified Network. La Unified Network que corre adentro de nuestros gateways Unified, como los que vamos a usar en las certificaciones de Miami, los UDR7 en este caso,
La aplicación Unify nos permite controlar los parámetros de operación de los access points. Y entonces surge esta necesidad, que es la de correr la aplicación Unify Network. ¿Sí? Entonces acá tenemos un caso clásico de despliegue Wi-Fi. Tenemos un gateway, un cloud gateway, un switch PoE que conecta los access points y nuestros access points Wi-Fi. En la configuración tradicional natural de Ubiquiti, los access points se reportan a la Unify Network que corre adentro del gateway, y de esta forma vamos adoptando los access points y vamos definiéndoles las configuraciones, entre ellos el SSID y la clave. ¿Sí? Obviamente no se la vamos a configurar a cada access point, sino que vamos a crear la red, y la Unify Network que corre adentro del gateway va a imprimir ese SSID en todos los access points. Recuerden que a medida que vamos desarrollando los temas, en Optimix tenemos acá abajo a la derecha, dentro del evento, un botón para levantar la mano. ¿Sí? Acá pueden levantar la mano. Si levantan la mano y no los veo, pueden encender el micrófono e interrumpirme. ¿Sí? A veces me descuido y no veo las manos levantadas, pero me pueden ir deteniendo. Entonces, escenario tradicional: Cloud Gateway, Switch, Access Points. Configuraciones básicas en este escenario. Vamos a configurar las VLANs con los distintos segmentos. Estos segmentos lógicos nos van a permitir implementar controles de ancho de banda diferenciados, políticas de control de contenidos, que ciertos usuarios accedan a ciertos sitios y otros no. Incluso podemos hacer el portal cautivo para presentar a nuestros usuarios una página de logueo y generar una interacción gráfica antes de permitirles navegar. Y la interconexión remota, que son las funciones de VPNs que nos ofrece Unify, ¿sí? En los gateways. Todas estas son funciones que se controlan desde el gateway, desde el punto que da el acceso a Internet. Luego tenemos los switches, en los que vamos a instanciar las VLANs. Podemos implementar controles como aislamiento de puertos, autenticación 802.1x, link aggregation para sumar capacidad de ancho de banda en la conexión de múltiples puertos, y control de loops como el spanning tree. Y en los access points vamos a configurar los SSIDs, que son las redes inalámbricas, políticas de seguridad, claves individualizadas por VLANs para que según la clave Wi-Fi sean asignados a distintos segmentos, controles de ancho de banda y parámetros inalámbricos para evitar que los access points se interfieran entre sí. Todas estas son cosas que se declaran desde la Unify Network que corre adentro del gateway de forma tradicional. ¿Sí? Vamos a ver un caso de Unify Network. Voy a mi Site Manager y me voy a meter acá en uno de los gateways que tenemos operativos. Entonces acá tenemos la Unify Network para gestionar access points y switches, Unify Protect para gestionar cámaras, Unify Talk para implementar la central telefónica de Ubiquiti y el Unify Access para implementar los controles de acceso a puertas dentro de los dispositivos Unify. Bueno, podemos configurar todos estos componentes. Entonces surge, cuando logramos tener presencia de todos los recursos funcionales, surge el concepto de full stack. Esto es lo que vamos a trabajar el último día de clase en la certificación de Brickell, el viernes 1 de mayo, donde vamos a ver los controles de acceso de puertas, el sistema Unify Protect para control de cámaras. También podemos contar con funciones de telefonía, como les decía. Pero en este caso, fíjense, todas estas funciones pueden correr adentro de nuestro gateway, como teníamos acá, que tenemos las funciones acá disponibles. La función no necesariamente tiene que estar corriendo. Cuando uno va a la configuración general del gateway, al control plane, acá uno elige qué aplicación quiere instalar. Todas están disponibles. La Unify Network es la que viene por defecto sí o sí,
pero después puedo o no instalar el sistema de grabación de cámaras, que es el UniFi Protect. Puedo o no instalar la central telefónica, que es el UniFi Talk. Puedo o no instalar el sistema de control de acceso físico, el UniFi Access. Puedo o no instalar el sistema de control de cartelería digital, el Connect, y el sistema de mapeo topológico de redes, el Linear Space. Entonces, distintas funcionalidades pueden o no encenderse. Si yo no las enciendo, reduzco un poquito el consumo de CPU, mejoro mi rendimiento para transporte de ancho de banda. ¿Está bien? Estoy atento a sus manos si me detienen o me hacen preguntas. A ver. Perfecto, no hay manos levantadas. Ahora, estas múltiples funcionalidades pueden estar corriendo en un gateway. Pero ¿qué pasa si ese gateway no es un gateway ubicado? Si ese gateway no es un gateway UniFi, ¿qué pasa? ¿No puedo poner access points? ¿No puedo poner un teléfono IP? En principio, la solución que nos propone Ubiquiti se construye alrededor de este componente, el Cloud Key. El Cloud Key es una microcomputadora que aloja todas estas aplicaciones. El UniFi Access, el UniFi Protect, el UniFi Control, todas las aplicaciones. Entonces, desde el Cloud Key yo puedo adoptar mis access points, brindar funciones de telefonía, gestionar puertas y grabar cámaras. Y de esa forma mi Cloud Gateway no necesita tener todas esas aplicaciones. Por ejemplo, el UniFi, el que figuraba antes, el Cloud Gateway Ultra, no cuenta con las aplicaciones para grabar cámaras, para gestionar teléfonos. Pero independientemente de todo esto, puede ocurrir que yo tengo que desarrollar una implementación de Access Points Wi-Fi y no quiero tener que comprar un Cloud Key, porque eso me va a requerir dar de alta un dispositivo más, incrementar los costos para mi cliente, tener que solicitarle un lugar donde instalar ese equipo. Entonces, la función de un Cloud Key, la función de la UniFi Network, la podemos alojar en la nube a través de el UniFi OS Server. Este es el concepto desde la óptica de Ubiquiti, ¿sí? Que en la nube tenga operando un Cloud Key, pero nosotros sabemos que en lugar de ese Cloud Key podemos instalar un servidor con la UniFi OS Server. El UniFi OS Server es el antiguamente llamado controlador UniFi. ¿Sí? Entonces vamos a ver de qué se trata o en qué consiste implementar este servidor UniFi OS Server en un servidor. En principio nosotros podemos instalar este UniFi OS Server en la nube, en un VPS, en cualquier implementación Ubuntu. Entonces, siempre que nosotros podamos dar de alta un servidor Ubuntu en algún proveedor de hosting o de housing o de VPS, como es Amazon Web Services, DigitalOcean, dentro de ese Ubuntu podemos instalar el UniFi OS Server. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata esto de instalar el UniFi OS Server. En nuestro caso, nosotros vamos a analizar la instalación del UniFi OS Server en VirtualBox, que es la forma práctica, simple, gratuita y legal de levantar una máquina virtual en Windows, ¿sí? Así como vamos a levantar una máquina virtual en Windows, la podemos levantar en un VPS, en un virtualizador, en un VMware, en un Proxmox. Lo importante es tener un Ubuntu corriendo. Para eso tenemos que descargarnos de la web de Ubuntu, la ISO de Ubuntu, y levantarla. Pero mi propuesta es más práctica. De hecho, por eso somos Optimix, ¿sí? Porque siempre priorizamos optimizar el tiempo. Entonces la propuesta es, en vez de descargarnos un Ubuntu Server directamente de Ubuntu y tener que atravesar todo el procedimiento de instalación del sistema operativo Ubuntu, existe una comunidad llamada osboxes.org. osboxes es una comunidad legal de código abierto donde podemos descargar
sistemas operativos preinstalados, por ejemplo, de versión VirtualBox. Los VirtualBox también se pueden convertir a imágenes Proxmox. Entonces, desde acá nosotros podemos descargarnos sistemas operativos preinstalados. Son archivos un poquito pesados, pero nos simplifican la instalación de todos estos sistemas operativos como opción. Entre ellos, obviamente, van a estar Ubuntu. Entonces, vamos a osboxes.org, descargamos el VDI, que es el archivo de disco VirtualBox, y una vez que tenemos el archivo descargado, normalmente lo vamos a recibir en versión 7Z, que es el tipo de compresión tradicional de los archivos. Lo descomprimimos y eso nos va a generar un archivo VDI. Entonces se dispararon manos levantadas. Tardé en verlas porque no me las levantaron en Optimix, disculpen. Vamos primero con Santiago. Contame, Santiago. Jorge, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, Tengo igualmente. dos preguntas. Ahorita estabas Sí, hablando de la superposición de las coberturas del Wi-Fi. sí. ¿Unify tiene alguna aplicación o alguna opción para hacer el mapa de calor de las coberturas de los diferentes access points que necesito poner en, Sí, digamos, en la estructura de mi cliente, dado un mapa o algo? sí. Esa es la primera. Y la segunda, hablando de los sistemas virtuales del Unified Server, si mi cliente tiene infraestructura cloud con AWS o Azure, yo puedo montar un servidor virtual con Ubuntu al cual le instalo el Unified Server, ¿right? ¿Correcto? Sí. Ok, listo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Igual, sí quería decir que te estoy siguiendo, ¿no? Que ya consideraba que con el sí respondía a Ok, tu ok, pregunta, ¿sí? No voy a ser tan seco como para decirte sí nada más. ok. Entonces, vamos por partes. La primera pregunta, acá, cuando vos estás adentro de la aplicación Unify OS o la Unify Network, tenés una sección que se llama Inner Space. Para que no me aparece, vamos a checar el tamaño de letra. Ay, no me aparece más chiquito. Ahí está, acá, Inner Space. Acá con el Inner Space podés crear el floor plan de tu sitio. Y acá podés ubicar paredes, tus access points, tus cámaras y de esa forma poder representar la zona de cobertura de tus Wi-Fi. Ok, ¿Bien hasta perfecto. ahí, Santiago? Bien. Sí, muchas Buenísimo. gracias. Esa es la primera. Después, de hecho, también Ubiquiti como site tiene design.ui.com y acá también podés hacer planeamiento de sitios. ¿Sí? Lo otro es para cada gateway, para que vos puedas representar los dispositivos que tenés en ese gateway. Y podés pinchar una cámara y te aparece la cámara. Y pinchás un access point y podés ver qué configuración tiene. Si vas a design, acá directamente podés hacer diseños. Y está bueno este design, esto no queda asociado a ningún sitio, ¿no? Porque cuando creas tus diseños, después el mismo design te permite extraer, ¿ves? Es similar al Inner Space, pero no queda atado a ningún sitio. Y puedes hacer lista de materiales. Entonces te da un PDF con todos los access points, los switches, los cables y te sirve para organizarte. Bien, Santi, ¿hasta ahí? Sí, perfecto, muchas gracias. Esa era una de las preguntas sobre la zona de cobertura y la aplicación. Y después la otra pregunta que me hiciste, ¿cuál fue? Con AWS, si mi cliente tiene infraestructura cloud, yo puedo montar un servidor Ubuntu en cualquier VPC. Ahí Bueno, está. una VPC que tenga salida a internet. Muy bien, muy Y, bien. Y lo que estamos haciendo ahora, lo que yo les quiero enseñar hoy, es cómo levantar la aplicación Unify en un Ubuntu. ¿Sí? Entonces, esto que te voy a explicar en los próximos minutos es lo que vos tenés que hacer en ese servidor VPS que me estás preguntando. Así que no solamente se puede, sino que hoy te voy a explicar cómo se hace. ¿Vale? ok, ok, perfecto.
Buenísimo. Muchas gracias. Igualmente, Santiago. Muy bien, Santiago. Er, Acá, antes, ahora viene Jorge, pero antes quiero aclararle a todos que recuerden que no hay pregunta obvia, ni superficial, ni tonta, ni simple, ¿sí? Todas las preguntas son bienvenidas, así que, por favor, nadie sienta que si algunos compañeros hacen preguntas complejas, no pueden preguntar cuánto es 2 más 2, ¿sí? Todos pueden preguntar cuánto es 2 más 2 y está bienvenida esa pregunta, al igual que cualquier otra, ¿sí? Listo, entonces, con Santiago. Muy buenas las preguntas de Santiago. Vamos con Jorge. Contame, Jorge. Hola, Tocayo. muy buenas tardes todos. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos excelente. Ok, muy bueno, gracias. Sí, una de las preguntas es relacionado con el Ubuntu. ¿Es importante instalar Unify OS Server en un Ubuntu con interfaz gráfica o puede ser con puros comandos? Ya que igual entiendo yo que Unify Server va a tener su propia interfaz, ¿no? Correcto. Muy buena pregunta, Jorge. No hace falta interfaz gráfica. Todo lo que vamos a operar se va a acceder por web. Entonces vas a acceder a la web que te entrega el servidor web de el Unify OS Server. ¿Mm? Así que no hace falta que accedas al escritorio de esa PC. Obviamente, si instalás el Unify OS Server en una notebook que tiene, que yo, Mint, ¿sí? El Linux Mint, y tenés un escritorio hermoso, y ahí levantás el Unify OS Server, va a funcionar perfecto. Pero no lo vas a abrir desde el KDE o desde el Genome. Lo vas a abrir abriendo un Chrome y poniendo la IP. ¿Sí? Así que efectivamente no hace falta interfaz gráfica. Por eso es que es tan práctico por lo liviano que es, ¿sí? No hace falta instalar un... Excelente, Jorge. Muy bien la pregunta. Continuamos entonces. Nos descargamos el Ubuntu preinstalado. Si van a dar de alta el Unify OS Server en un VPS, por ejemplo en DigitalOcean, DigitalOcean ya te da máquinas con Ubuntu. O sea que ni siquiera tenés que hacer esto. Esto que estoy explicándoles ahora es más complejo de lo que tendrían que hacer si usaran, por ejemplo, DigitalOcean. Lo que tiene esto de interesante es que te permite levantar la aplicación Unify OS Server en tu notebook. Entonces, si por la razón que fuera quisieras poder tener el Unify OS Server en tu notebook, puedes hacerlo. En realidad, cuando... A ver, ya me descargué el archivo BDI. Ahora voy a explicarles un par de cosas más, pero el proceso de instalación va a requerir Unify OS Server Ubiquiti, va a requerir descargarme el instalador del Unify OS Server. Y el instalador de Unify OS Server, si ustedes ven acá, esto se los voy a pegar en el chat de WhatsApp, lo pueden descargar directamente para Windows si quisieran. Ahí les paso el link. O sea que el Unify OS Server lo pueden correr en sus notebooks o en sus Macs. Lo que pasa es que normalmente hacer eso es obviamente mucho más simple, pero no está pensado para correr las 24 horas. Porque la idea de correr las 24 horas es que consuma poquito CPU y que lo puedas dejar en un servidor independiente, como por ejemplo un VPS. Por eso es que nosotros ahora vamos a ver la instalación acá, Linux. ¿Ven? Unify OS Server para Linux. ¿Estamos? Pero sepan que si quieren instalarse esto en una PC, Windows o Mac, pueden. No hay manos levantadas, no hay manos levantadas en Optimix. Perfecto, entonces seguimos. Me descargo el archivo. En VirtualBox, si yo quiero instalarme entonces el Unify OS Server en versión Ubuntu para practicar, por ejemplo, lo que tengo que hacer es crear una nueva máquina virtual, ¿sí? Ponerle un nombre, ubicarla en algún lugar de mi computadora, por ejemplo, el disco D, ¿sí? Un lugar, tendría que crear la carpeta, un lugar, ahí. Tenés que seleccionar el sistema operativo, que en nuestro caso va a ser Linux. Dentro de la subclasificación tenés que seleccionar Ubuntu, le das terminar. Una vez que se crea la máquina tenés que hacer 2 pasitos más. Configurar primero que el disco rígido, acá, almacenamiento, acá el disco rígido,
apunte al archivo que te descargaste de OS Boxes. Entonces vas acá, choose a disk file, buscas dónde está tu archivo BDI de OS Boxes, le das doble clic y listo, ya queda asociado el disco rígido de OS Boxes con el Ubuntu preinstalado a tu máquina virtual. Primer paso. Y segundo paso, tenés que decirle a tu máquina virtual que brillee su placa de red con la placa de red de tu notebook. Entonces vas a red y elegís, en vez de NAT, adaptador puente. De esa forma, la placa de red de tu máquina virtual va a quedar conectada en capa 2 con la placa de red de tu notebook. ¿Vamos? Una vez que tenés eso, ejecutás. Esto lo voy a borrar. Una vez que tenés eso, ejecutás la máquina virtual, se va a encender, te va a decir OS Boxes o Ubuntu OS Boxes, y ahí hay que ingresar a la máquina virtual. Entonces vamos a ver la máquina virtual que ya tengo corriendo en mi computadora. Esta es la máquina virtual. Si se fijan, osboxes.org, el usuario por defecto que viene preconfigurado en Ubuntu es el usuario osboxes, así como suena. Y la clave de ese usuario es osboxes.org. Entonces, una vez que se inicia la máquina virtual, te aparece esto que estamos viendo en pantalla y acá pones osboxes.org y así vas a entrar al Linux que acabas de instalar. Me está pidiendo actualizarlo, le vamos a decir que se actualice más tarde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder hacer una instalación fluida es encender en nuestra máquina virtual el acceso SSH. Entonces, para eso tenemos que instalar el servicio SSH. En Ubuntu eso se hace con el comando apt-get install. ¿Sí? Este es el comando que permite descargarnos programas de los almacenes de programas que tiene Ubuntu. Y el programa para poder acceder por SSH se llama OpenSSH, algo así era. A ver, OpenSSH algo, a ver, creo que es server, install OpenSSH server, sí, así es. En este Ubuntu, antes de hacer esta reunión, yo ya me lo instalé, ¿no? Entonces ya está instalado, así que le voy a poner control C. Ah, una cosa, cuando abren por primera vez la consola, acá vas a inicio, ejecutar, ponerle acá abajo y pones terminal. Cuando te abro el terminal, Linux tiene lo que se llama una estructura de prioridades o jerarquía de autoridad de procesos muy rigurosa. Entonces, cuando vos abrís una consola en un primer momento, el usuario que tiene control de esa consola es el usuario osboxes. Y ese usuario no te permite instalar programas. Entonces, para poder instalar programas tenés que subir al modo administrador. ¿Sí? En Linux no se llama modo administrador como en Windows, se llama modo root. Y eso se hace ejecutando el comando sudo su. Con sudo su vos pasás a hacer el modo root. Si ustedes se fijan acá, ven que yo ya estoy en modo root. Ven que dice root. Entonces, antes de entrar a modo su, voy a hacer exit. Así es como aparece cuando abrís un terminal en un primer momento. Entonces haces sudo su y como les conté hace un ratito, la clave de administrador es osboxes.org. Entonces, ahora sí soy administrador, ahora sí puedo instalar el OpenSSH Server. Una vez que instalas el OpenSSH Server, vas a entrar con un comando terminal al Ubuntu. Para eso necesitamos conocer la IP de nuestro servidor. Eso se hace con el comando IP espacio A. Esto, si estuviésemos en un VPS, sería igual, ¿ven? Porque estoy usando una consola. O sea que a pesar de que levanté un Ubuntu gráfico, estamos haciendo todo en modo texto. IPA me permite conocer la IP, que es la 172.31.3.116. Y ahora sí, desde mi máquina Windows, voy a abrir el cliente SSH. El cliente SSH por defecto en las máquinas Windows es el PuTTY.
pueden usar el cliente SSH que les guste, ¿sí? No hace falta que usen este. 172, 31, 3, ¿cuánto era? 3, 116. 3, 116. Entonces ahí sí estoy entrando por SSH al Ubuntu. El usuario va a ser osboxes. Osboxes. La clave es osboxes.org. Una vez que ingreso tengo que subir a modo root nuevamente, sudo su. La clave es osboxes.org. Y ahora que estoy adentro en modo root, puedo iniciar finalmente la bendita instalación de el Unify OS Server. El Unify OS Server se ejecuta adentro de un contenedor. Un contenedor es como una especie de pequeña máquina virtual, lógica, que se ejecuta dentro del Linux. Lo cual puede sonar un poco irónico, ¿no? Porque ya estamos corriendo en una máquina virtual, o sea que vas a hacer una máquina virtual adentro de una máquina virtual. Sí, así funciona, ¿sí? Eventualmente podríamos levantar un contenedor en algún virtualizador como por ejemplo DigitalOcean, pero a veces es más natural levantar un Ubuntu y sobre ese Ubuntu levantar el Unify OS Server. En realidad el contenedor que genera Unify para correr el Unify OS Server lo gestiona el instalador de Unify. Así que no es que nosotros vamos a configurar un contenedor, vamos a configurar esa pequeña máquina virtual, ¿sí? Eso lo hace Ubiquiti. Entonces, para eso vamos nuevamente a la página de instaladores de Ubiquiti y buscamos el instalador de Linux. Vamos acá a Download, se va a ejecutar la descarga del archivo, te lo descargas en tu máquina Windows, pero vos lo que querés no es el archivo, sino la dirección de la cual descargar. Entonces acá tendríamos que hacer botón derecho, copiar dirección del enlace, ir a la consola y descargar acá en el Ubuntu el instalador de Unify OS Server. Para descargar archivos en Ubuntu se utiliza el programa wget. Entonces wget y pegas la dirección del archivo, y le das pum, enter, y se va a descargar. Antes de recibirlos en esta reunión, yo ya me descargué ese archivo para que no tengan que esperar esos 20 minutos a que se descargue. Entonces acá pueden ver que yo ya descargué el archivo. ¿Ven? Ya está descargado. Una vez que el archivo se descarga, hay que ejecutarlo. En Linux no existe el concepto de archivo.exe. Cuando vos querés ejecutar un programa, lo importante es que el archivo que representa ese programa tenga privilegios de ejecución. Ya está. Puede ser un .txt, que si tiene privilegios de ejecución, se va a convertir en un programa. ¿Y cómo haces para que el archivo tenga privilegios de ejecución? Se los asignás con un comando que se llama chmod. Entonces vos pones chmod más x, que quiere decir le quiero agregar privilegios de ejecución, y pones el nombre del archivo. Obviamente no voy a escribir este chorizo enorme 100.856-Linux. Con ponerle el primer número y apretar la tecla Tab, Linux te lo autocompleta. ¿Sí? Ya está. El archivo instalador ahora tiene privilegios de ejecución y lo puedo ejecutar. ¿Cómo se ejecuta? Muy fácil. Punto barra y de nuevo el nombre del archivo. Y de nuevo soy muy haragán, no voy a escribir el nombre completo, escribo el primer carácter, aplico la tecla Tab y Linux me lo completa. Y le doy Enter y así se va a empezar a instalar. Y el programa se va a instalar. Ahora me está dando un error porque me dice, ya lo instalaste, claro, porque lo instalé hace 30 minutos antes de que empiece la reunión para si ustedes no tenían que esperar todo el proceso de instalación. Entonces les voy a mostrar cómo se ve la instalación. Acá está. Esta es la consola que yo ejecuté antes de empezar esta reunión para no aburrirlos. Entonces fíjense cómo acá descargué el archivo, ¿ven? wget. Una vez que descargué el archivo, acá le puse chmod, ¿ven? ¿Llegan a ver o está muy chica la letra? A ver si lo agrando un poco. Ahí está, ¿ven el chmod?
Y una vez que hice chmod, fíjense, lo escribí mal, ¿ven? Puse chomd. Acá lo puse bien, chmod. Y una vez que ejecuté el chmod, fíjense, puse punto barra y el nombre del instalador. Pero fíjense qué genial que Ubiquiti ya te da el instalador. No tenés que instalar el motor de base de datos, no tenés que instalar el servidor web. En el instalador te instala el sistema de contenedores y te instala todo el programa. Y te hace todo el instalador. Es buenísimo. Y ahí empezó. Chucu, 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 chucu. Y se fue instalando y descargó cosas y pensaba, instalaba más cosas, instalaba más cosas y seguía pensando y siguió instalando cosas y siguió instalando cosas y siguió instalando. Ojo, tardó 5 minutos, no es que tardó mucho una vez que descargó, bueno, un poquito más, 10 minutos tardó. Y al final dice, listo, el Unify OS Server está corriendo en la IP HTTPS la IP 172.31.316, que es la misma IP que antes. Miren qué loco, en el puerto 11.443. Entonces, yo ahora puedo abrir un navegador. Vamos a abrir un navegador con la IP 172.31.316 en el puerto, acá estaba, 11.443. Así vas a tener que entrarle a la IP pública de tu VPS contratado con Amazon, por ejemplo. Vas a tener que poner el puerto y te va a abrir el servidor web de tu instalación del Unify OS Server. Está tardando un poquito más de lo esperado. Creo que ya lo tenía abierto por algún lado. A ver si tengo uno más rápido. Acá, 172.31.3, ¿ven? Y aparece la secuencia de cuando adoptás un gateway nuevo. Le tenés que poner un nombre, next. Te tenés que loguear con tu cuenta Ubiquiti. No, proced without. No. Quiero. Acá. Ya tengo una cuenta. Entonces pongo mi cuenta personal. ¿Sí? Mi clave. Ingreso. Y ahí me va a pedir en el teléfono, en la aplicación Verify, que todos tenemos que tener descargada en nuestro teléfono, ¿sí? Me va a decir, ¿te estás queriendo loguear? Y yo le voy a decir que sí. Y me va a permitir entrar. Me propone restaurar un backup. Le digo que no restauro ningún backup. Y listo, ¿sí? Yo les dejé preparado un Unify OS Server en la nube, al cual pueden acceder. Déjenme que busque cuál es la dirección. Acá tenemos un Unify OS Server. Entonces pueden entrar, vengan, acompáñenme. La dirección es noc3.optimix.us 2.47644. Esta es la dirección del servidor que tengo en una de las nubes de Optimix. Esta particularmente está en Chile. Yo ahora estoy en Argentina. Y pueden acceder con el usuario admin.1 y la clave es optimix.314 numeral. ¿Sí? Este es el usuario y clave que usamos siempre durante las certificaciones oficiales Ubiquiti, como la que vamos a dictar en Miami dentro de un par de semanas. Entonces, fíjense si pueden ingresar. Vamos a poner más grande. Este es un servidor de laboratorio creado para este webinar. Entonces, cuando ingresen, van a ver van a entrar acá. Si alguien tiene problemas o le pasa algún error, me cuenta. El usuario lo creé hace un ratito. Acá está. Sí, admin.1 y la clave optimix.314 numeral. Buenísimo, Jorge, muchas gracias. Qué velocidad. Espectacular. Me ayuda ahí verificando. Entonces, ¿qué onda? Si yo tengo el servidor ya corriendo, puedo conectar mis access points directamente a este servidor. Y de esa forma, cuando yo tenga que implementar muchos access points en el mismo sitio, el mismo servidor va a estar verificando las potencias que observa de los otros access points para ajustar las potencias y elegir canales que no se interfieran. Ahora sí tenemos una inteligencia central que puede contemplar y orquestar todos los access points de la misma zona de cobertura. Esta aplicación Unify va a ajustar los parámetros de los access points
para que no se interfieran entre sí, como ocurría con el administrador, este colega que estaba creando una red de gran escala en ese conjunto de escuelas, pero los configuraba aisladamente a los access points. Entonces los múltiples access points interpretaban que sus colegas en realidad eran enemigos, porque estaban interfiriéndolo. Muchas de las funcionalidades que podemos controlar desde la Unified Network son automáticas, pero muchas las podemos ajustar y controlar para incrementar la estabilidad, para mejorar el rendimiento, que muchas veces van en contra. ¿Sí? Cuando yo quiero que el Wi-Fi funcione más rápido, me expongo a que sea más inestable. Es como un auto que va a más velocidad. Cuanto más rápido vas, menor es tu capacidad de control. ¿Sí? Un auto me refiero a un vehículo. Pero lo más importante ahora es que ustedes aprendan cómo hacer para que mis access points se reporten a este servidor en la nube. Porque este servidor ya no está en el mismo switch como les mostraba en el apunte al principio. ¿Sí? Yo les mostraba este escenario inicial. Claro, los múltiples access points están en el mismo switch en el cual está la Unified Network, en la cual está el Unified Server de este gateway. Incluso en este caso, todo está concentrado en el mismo switch. Entonces, naturalmente, el Cloud Key va a descubrir a los access points. ¿Cómo hago cuando el access point está en una red y mi Unified OS Server está en Nueva York, en un servidor virtual de DigitalOcean? Le tengo que decir al access point que se conecte a esa IP pública para que ese servidor le emita las órdenes de cómo tiene que comportarse. Entonces, para eso vamos a ver cómo decirle a un access point a dónde tiene que conectarse para recibir las órdenes. En este momento, en este escenario, en esta red donde está mi notebook, yo tengo un access point. El access point tiene una IP que no me acuerdo, así que espérenme un segundito a ver si la encuentro. ¿Dónde dejé anotada la IP del access point? Acá, creo que es esto. No, no es. No, voy a tener que buscarla en el DHCP. A ver, DHCP server. ¿No tenés instalado el Wi-Fi Man? No sé si te sale más rápido. Sí, está muy bien. Es una muy buena opción. Acá está. Lo voy a tener en cuenta. Entonces abro nuevamente el PuTTY. Me conecto al access point. Los access point, cuando están recetados a fábrica, por defecto tienen usuario VNT y clave VNT. ¿Sí? Entonces acá estoy conectado a mi access point. Voy a cambiar el tamaño de letra para que lo puedan ver un poco mejor. Ahí está. Help. El comando que tengo que ejecutar en el access point para que aparezca en la Unified OS Server que les enseñé a instalar. Obviamente este Unified OS Server está en la nube, les contaba, en un data center en Chile. Es distinto al que acabo de encender en mi computadora, ¿no? Pero no importa. Entonces, ahora sí le voy a decir al access point: estimadísimo access point, reportate a la dirección del servidor Unified, que es esta, pero ahí te está esperando un servidor Unified en otro puerto, que es el puerto 47688. Y el comando de solicitud de adopción termina con inform. ¿Sí? Entonces /inform. Además el comando es HTTP, no es HTTPS. Entonces le vamos a quitar la S. La idea sería que cuando yo ejecute esto, acá en la aplicación Unified OS Server que tenemos en la nube y a la cual ustedes pudieron entrar con estos parámetros, tiene que aparecer el access point en el sitio default, ¿sí? Porque el Unified OS Server también es multisitio, o sea que yo puedo crear
distintos conjuntos de SSIDs para distintas implementaciones Wi-Fi. Aclaro algo, el Unify OS Server, que es la aplicación pura de gestión de redes Unify, hoy por hoy solo puede administrar access points, switches y gateways sin aplicación Unify. Los gateways UXG son los gateways Ubiquiti que no tienen aplicación Unify y se pueden gestionar a través de servidores externos como el que estamos viendo, ¿sí? Pero aún, hoy por hoy todavía, en el futuro veremos, la aplicación Unify OS Server corriendo en Linux no puede grabar cámaras, no puede gestionar puertas, ni puede gestionar cartelería digital, ¿sí? Así que en ese punto, un Cloud Key, el appliance de Ubiquiti, nos permite un poco más de funcionalidades. Ah, perdón, y la central telefónica, ¿sí? Tampoco está disponible con el Unify OS Server. Entonces ahora sí estoy en el site default. Me voy acá a Devices. No hay ningún dispositivo. Voy a ejecutar el comando de solicitud de adopción. Y si todo va bien, tendría que aparecer el access point acá. Ahí apareció. Tardó un poquito, ¿eh? Jorge, ¿querés adoptarlo vos? ¿Estás conectado todavía? Sí, a ver si no me ha desconectado. Ok. Dale gas ahí, métete en el site default, adoptar el access point y el access point va a tomar las configuraciones que hubiesen estado definidas acá en los ajustes o settings del Unify OS Server, ¿sí? Y acá yo lo puedo actualizar, le puedo asociar VLANs y puedo hacer ahí muy bien, Jorge ya activó la adopción del access point. Fíjense cómo muchos podemos administrar el mismo servidor y de hecho ese mismo servidor puede tener múltiples sites y posiblemente muchos gestionen distintos sites. Este servidor, o sea, este es un clon de un servidor que está corriendo en este NOC y lo usan los exalumnos de Optimix. Entonces, todos aquellos exalumnos que quieran tener un servidor para prototipos, a pesar de que esto está funcionando todo el tiempo, así que si tenés algo en producción también funciona, pueden usar este servidor en la versión fuera del webinar, ¿no? Esta es la versión para el webinar. Hay una versión con otro conjunto de IPs y puertos que está disponible para, lo usan los exalumnos. Bueno, y así es como podemos crecer, mejorar y expandir nuestras posibilidades de implementación, creando redes de gran escala con implementaciones Wi-Fi con múltiples access points que ya no van a pelearse entre sí, sino que van a trabajar coordinadamente y de esa forma vamos a poder crecer agregando más access points sin que el beneficio de tener más CPUs y mejores niveles de señal no se convierta en un problema, ¿sí? La Unify Network que corre adentro de nuestro Unify OS Server nos va a permitir monitorear, ajustar, verificar y pulir todas las implementaciones a un crecimiento ilimitado. El estado de la red no es estático, por eso tenemos que tener siempre acceso remoto a nuestros recursos para poder crecer y acompañar a nuestros clientes, convirtiéndonos en ángeles de la guarda que les cubran todo el tiempo las espaldas. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Como les decía, durante la certificación en Brickell, en Miami, vamos a expandir todos estos temas, los vamos a profundizar y vamos a extenderlos a algunos otros conceptos como los fabrics dentro del Site Manager, la configuración y la implementación de sistemas de control de acceso, de sistemas de cámaras, de Wi-Fi, de ruteo y ciberseguridad, de control de amenazas en los 4 días de la certificación. ¿Sí? Oscar Renato pregunta si esta capacitación se puede hacer remota. Oscar, después, si querés, cruzamos unos mensajitos y te paso más detalle con respecto a esa pregunta.
Jesús, contame. Jesús levantó la mano. Tengo una duda, amigo. Buenas noches. ¿Cómo no? Bienvenido. Buenas noches, Jesús. Gracias. Cuando se ejecutó el comando de adopción del Access Point, ¿cómo sé exactamente cuál es el puerto que debo utilizar para comunicarme con el Muy bien, muy control- bien. con el Clarísimo, controlador? clarísimo. Sí, 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 muy bien, Jesús. Clarísimo. Mira, esto es así. Cuando vos instalás el Unify OS Server, eh, ¿estás viendo acá el gracias con el círculo, Jesús? Sí, sí, claro. Perfecto. No, porque a veces comparto la pantalla incorrecta, por eso hago estas preguntas. Hago un dibujo y pregunto, ¿estás viendo el círculo? Tranquilo. A ver si estoy bien. Entonces, ahora que ya estamos en la misma pantalla juntos, acá, mira. Cuando vos vas acá en el dispositivo, fíjate que por defecto los servidores operan en el puerto 8080. Correcto. Entonces yo lo que hice fue en el firewall que protege al servidor Unify en la nube del NOC 3, redirigí, correcto, tal Excelente, cual, excelente. redirigí el 47644 al 8080. ¿eh? Excelente. Entonces, por eso es que es un puerto tan delirante. Gracias. No, de nada. Entonces, Jesús, pregunta respondida, bajo la mano, y ahí estamos. Bueno, entonces como les decía, todos aquellos que es muy común esta pregunta de si los entrenamientos se pueden tomar de forma remota, me contactan por privado, así les paso información con respecto a eso para que no quede una explicación tan incompleta. En principio, el concepto de la certificación, ¿sí? Siempre requiere presencia física. Pero igual contáctenme para pasarles más información. Y Oscar me preguntó algo y se me acaba de ir la pregunta. A ver acá, chat. Dice, ¿Unify tiene alguna opción que me... No, ese es Santiago. Mapa de calor, ya lo vimos, muy bien. El PAS, por defecto de los dispositivos Unify. Los dispositivos Unify, cuando están reseteados a fábrica, el usuario es VNT y la clave es VNT. A través del Unify OS Server, vos podés modificar esas claves internas. Y de hecho, a través de los Fabrics podés modificar todas las claves. Pero de fábrica vienen así, ¿sí? VNT con clave VNT. Y a ver si hay más preguntas. Para acceder por SSH, VNT, perfecto, es esa pregunta. Bueno, entonces les decía, muy buena pregunta, dice Raúl, dice, ¿cuál es la diferencia entre el Unify Network Server y el Unify OS Server? La edad. El Unify Network Server es más viejito que el Unify OS Server. El Unify OS Server es teenager. El Unify Network ya es un señor mayor, ¿sí? Las nuevas generaciones de controlador Unify, ¿sí? Esa frase que usamos los viejos, se llaman Unify OS Server y tiene algunas diferencias muy radicales, como el hecho de que ahora con el Unify OS Server se puede actualizar directamente desde la web. Antes, cuando se llamaba Unify Network Server, vos tenías que, para actualizarlo, tenías que ir a la interfaz de comandos y reinstalar la aplicación. Ahora se hace todo directamente desde la web. La nueva generación de Unify OS Server se gestiona todo íntegramente a través de la web gráfica, lo cual lo hace muy práctico. Bueno, el Unify OS Server, muy buena pregunta. Raúl me dice, pensé que tenía más aplicaciones en su interior. ¿Sabés que sí, Raúl? Gracias por ser escéptico. El Unify Network no tenía el Unify Identity. ¡Epa! Eso es muy importante. El Unify OS Server sí incluye el Unify Identity, entonces podés hacer gestión de usuarios. Por ejemplo, para las funciones de One Click Wi-Fi. Así que sí, el Unify OS Server también tiene más funciones que el Unify Network Server.
¿Mm? El Unified Network no solo está jubilado por viejo, sino también está jubilado por tener menos funcionalidades. Así que muy bien, Raúl, muchas gracias. Y Javier dice, ¿puedo exportar todos los sitios de mi Unified Network y migrarlos a mi Unified OS Server? Sí, tal cual. Te permite restaurar backups, así es. No puedo prometerte o jurarte compatibilidad absoluta, pero sí, está pensado para que puedas levantar resguardos de servidores antiguos. A ver, ¿qué dice? Dice, yo tengo un lugar que por herencia le instalé una PC con Windows. Por eso consulté la diferencia de montarlo sobre Ubuntu. No, respecto de Windows a Ubuntu, es todo compatible cuando restauras un backup, ¿sí? Pero si lo tenés en Windows, todo bien. No es que la versión para Windows tiene menos funciones que la versión para Ubuntu. No. Los Unified OS Server son igual de funcionales en Mac, en Windows o en Linux. Entonces, hasta acá llegamos, ¿sí? Dentro de una semanita vamos a tener la clase avance de las certificaciones de Miami, la clase Full Stack, y después vienen 2 clases también de avance online que nos preparan para las certificaciones de Brickell, para así todo aquel que quiera tener un poquito más de tiempo para ir digiriendo los conceptos teóricos puede hacerlo. Chicos, al contrario, Raúl, bienvenidas las preguntas. Muchas gracias por estar. Como siempre digo, muchas gracias por acompañarme con sus cámaras. Es un gustazo verlos. Somos colegas, así que vernos las caras siempre es muy gratificante. Estamos en contacto entonces. Espero verlos en las clases Full Stack y en las próximas certificaciones en Miami. Y si ya se tomaron todas las certificaciones y quieren pasar algún día de visita, Jimmy, ya te estoy, ¿sí? Sepan que siempre son bienvenidos. Es un gustazo, colegas, vernos y poder compartir un momento. Les mando un saludo. Estamos en contacto. Optimix Networks. Optimix Networks.